Buen día a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Quiero que me hagan una señal para ver si me están escuchando bien y si están viendo la presentación. Háganmela así, para que pueda verlas. Si quieren pueden abrir el micrófono también. Hoy todavía estamos pocos, pero vamos a dar inicio por respeto a todos los que han ingresado ahora. Bien. Hola, ¿cómo andás? Mary de Mary, gracias por estar. Coronel Suárez. Sí, presente, Coronel Sare. Esta pandemia ha hecho que no Se vaya, escucha bárbaro y se... porque este año era Coronel Suárez, me iba a instalar allá una semana con todos ustedes, pero bueno, la pandemia me ha frenado. Bueno, será el año que viene, ojalá se dé para que pueda estar al lado de ustedes y conocernos personalmente. Así que gracias, Mary, por estar. Está Silvia, está Sandra. Así que les quería agradecer por estar. Feliz Día de la Sanidad, aunque ayer ha sido, no hemos tenido actividades, pero justamente la temática que vamos a abordar hoy es la motivación en tiempos de crisis. Y qué más que nosotros que estamos en sanidad sabemos las crisis que estamos atravesando. Es una situación muy difícil, es una situación atípica, y como dice mi sobrina, es mi primera pandemia que estoy atravesando, así que yo le pregunto cómo te sientes, y ella me dice, no sé porque es mi primera pandemia. Y ahora me río porque en realidad es la primera pandemia para mí también y para muchos de nosotros. Esto significa, ha significado y significa una crisis sanitaria terrible, una crisis en salud terrible y que nos ha puesto en jaque a todos nosotros, los integrantes del equipo de salud, no solamente a nivel institucional hospitalario, sino en todos los niveles de atención que componen lo que denominamos salud pública, ¿sí? Es en este momento en el que el derecho a la salud es donde tiene que estar sobre todo como una bandera de todos nosotras y todos nosotros, en donde podamos garantizar la accesibilidad y la equidad en el accionar en el abordaje de los diferentes tratamientos. Motivar en tiempos de crisis, y tendríamos que hablarlo, pareciera una locura ponernos a hablar de motivar en este tiempo, cuando sabemos que la realidad es, en la realidad hay muchos problemas que no solamente se relacionan. Esta pandemia no solamente ha afectado a la salud, sino ha provocado una crisis a nivel sanitario, que les decía anteriormente, una crisis a nivel educativo y una crisis a nivel económico, una crisis a nivel social, una crisis en nuestros hogares, porque muchos de nuestros compañeros de vida y compañeras de vida han quedado también sin trabajo. Esto nos ha llevado a crisis intrafamiliares. Hay una crisis a nivel interno de cada una de nosotros y nosotros, que ha hecho que pensemos que motivar, o que sintamos que motivar en este día a día es casi imposible. Sin embargo, es necesario que este estrés que se está generando, nosotros podamos construir a través de esta situación de crisis y poder hacer posibles modificaciones a través del uso de la motivación de manera óptima, ¿sí? Sobre todo la motivación en el plano laboral es muy difícil, tal vez mucho más aún que lo que ya venía siendo. Siempre en el plano laboral la motivación implica la conjunción de muchos factores. En algunos encuentros yo les decía que la motivación es intrínseca y extrínseca, ¿sí? Puede ser fisiológica, biológica o no, o psicológica. Existen diferentes clasificaciones, y como también
existen diferentes variables que puedan a mí motivarme y al otro la misma variable que a mí me motiva puede ser que no lo motive. Por eso es necesario poder tener habilidad para, más que nada, más que nunca, perdón, esta habilidad para motivar. Y esto es lo que lo caracteriza a los grandes líderes, que también hemos hablado de liderazgo en tiempo de crisis. La tela de líder se ve en este momento, ¿sí? Ahora salen los verdaderos liderazgos, ¿sí? Porque son los que están haciendo frente al actual contexto de pandemia que ha generado una multiplicidad de crisis. Para eso también uno debe aprender a motivar, tiene tips y sobre todo está escrito, ¿sí? Desde la psicología, la sociología, cómo poder hacer uso de la misma. Ahora hay he visto muchas formaciones en relación a lo que es el coaching, ¿sí? Para poder fomentar la habilidad que debería tener el líder para poder motivar a las personas, sobre todo a creer, a sentir, a confiar y a seguir persiguiendo metas y objetivos como parte de una política institucional. Es necesario que para ello también se tengan metas que sean claras, que sean firmes, que sean objetivos alcanzables, que sean objetivos a corto, mediano y largo plazo, porque si solamente miramos a largo plazo, esto también produce un grado de desmotivación que hace que muchos perezcan en el camino, se desmotiven, y esto también impacta en el disconfort dentro del plano laboral. Garantizar condiciones laborales dignas, a donde se pueda trabajar de una manera mucho más fluida a pesar de la crisis que estemos atravesando. Para eso también hay que tratar de crear un clima laboral pertinente. Es indispensable también que uno en este periodo reconozcamos en el otro los logros que tenga, a pesar de que a veces no sean grandes, pero de mínimos logros se construye los grandes logros. Dar oportunidades al otro para escucharlo, para que se exprese su dolor, exprese su angustia, exprese sus necesidades. Y la motivación también está relacionada a las necesidades que surjan, a las conductas del individuo, a lo que va a ser el objeto motivador, a lo que es la recompensa. ¿Sí? Todos son definiciones que se ayornan y que tienen que ver y que necesitamos saberlas para poder trabajar objetivamente con la motivación. Siempre demostrar interés hacia el otro, creo que es lo que motiva más. Tal vez la escucha atenta y lo que yo les digo, los silencios funcionales son muy buenos y son oportunidades de aprendizaje también. Ayudar al otro a que se comunique de una manera mucho más proactiva, asertiva, para que todo pueda ir armoniosamente fluyendo, digamos. Si uno pretende tener todo bajo control, ¿sí? Este es un objetivo que la verdad es poco saludable. Para la salud mental es poco saludable, es poco irreal. No se puede tener el control absoluto de nada, porque existen factores externos que no podemos manejar. Y estos factores externos son los que juegan también como desmotivadores. Entonces, si nosotros somos buenos líderes, en estos periodos, ¿sí? También podemos generar estrategias que uno pueda modificar estos efectos desmotivadores externos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que no existe, ¿sí? El control absoluto en algunas situaciones. En realidad en todas las situaciones no hay un control absoluto. Entonces, si uno pretende tenerlo, desde ya sabemos que no estamos actuando bien, o al menos sepan que no estamos, si lo están pensando, eso es un pensamiento errático, que lo único que van a lograr es generar más crisis en ustedes, y estas crisis internas también afectan la automotivación. Si esto nos afecta a nosotros, poco podremos hacer por los demás. Entonces, si yo estoy motivada,
puedo motivar al otro. De otra manera no existe, ¿sí? Conservar y activar y mantener la motivación es el primer paso para poder sobrellevar los momentos de crisis. Es una actitud, sobre todo, que debe estar constantemente instaurada y que tiene que ser sostenida y que tiene que ser transmitida. Solamente de esta manera podemos hablar de motivación en este tiempo. Pero es necesario, ¿sí? Hay una frase que muchos dicen, en tiempos de crisis muchos lloran y otros venden pañuelos, ¿sí? Entonces, como miren la misma situación, algunos lo toman a favor, ¿sí? O a río revuelto ganancias de pescadores y así. Entonces, uno debe ir pensando que en situaciones de crisis es situaciones de cambio, implican cambios. Estos cambios no siempre van a ser positivos, pero que existe y se plantee la posibilidad de hacer un cambio a partir de esta crisis, ya es un avance, nunca es un retroceso. ¿Por qué? Porque deja aprendizaje. Y estos aprendizajes a futuro nos van a servir, para poder presentar determinadas estrategias, ¿sí? Entonces, plantearnos la posibilidad, si somos líderes, de saberlo manejar a lo que es la motivación en tiempos de crisis y generar para ellos oportunidades. Entonces, si nos tenemos que preguntar qué es la motivación, y si uno dice, a ver, si yo les pregunto si estuvieran aquí, ¿qué es la motivación para ustedes? A ver si quieren abrir los micrófonos, yo los escucho. A ver, así en 2, 3 palabras. A ver, ¿qué creen que es para la motivación? ¿O qué concepto tiene uno, ¿no? De la motivación de la vida diaria? No necesito que sea de libro. Bien. Bueno, la motivación, si a mí me preguntarían, así sin que sea del libro, es las ganas de hacer algo, diría así. Ganas de hacer algo, ganas de querer cambiar, sería una energía que me mueve a mí a diario, un motor que me mueve a hacer algo ese día, ese motor que me mueve a la mañana para poder venir al hospital. Son ustedes una motivación hoy para que yo venga al hospital, y cada uno de ustedes que estén ahí, para mí ustedes son una motivación, mis compañeros del hospital también son una motivación, un sentido también de pertenencia hacia la invitación de venir y acompañar, pero básicamente la motivación es esto, es lo que me mueve a hacer algo, ¿sí? Es a cambiar, a hacer modificaciones, y es energía pura que está dentro de cada uno de nosotros. También esta energía puede ser mía, como yo les decía, internamente, pero también existen factores motivacionales externos que tienen que ver un poco con lo económico, que tienen que ver un poco con el reconocimiento social, que tienen que ver la necesidad que tenemos económica que tenemos para venir a cumplir nuestro trabajo. Existe un sinnúmero de elementos motivacionales externos, ¿sí? Entonces, podría estar toda la mañana diciéndolos y aún así llegaría a nombrar toda la lista, porque como les decía anteriormente, lo que me motiva a mí no necesariamente lo motiva a ustedes, pero sí existen existen variables motivacionales universales, sí, seguramente que sí, las hay universales, y sobre todo que tiene que ver con las cuestiones emocionales, ¿sí? A mí, si yo soy mamá, a mí me puede motivar verla feliz a mi hija cuando yo hago algo. Entonces, ese sentido es universal, ¿sí? Por ejemplo, ese sentido de motivación relacionado a un afecto tan cercano es universal. Después tenemos, sí, ¿qué es primero? Si la motivación o el trabajo, cuando yo lo traspolo a lo que es la motivación a lo laboral.
Y la verdad, y ambas cosas confluyen, ¿sí? Nosotros cuando necesitamos trabajar, nos automotivamos, por ejemplo, y salimos a buscar el trabajo, dejamos currículum o nos ponemos a estudiar. Si cada uno de nosotros ha estudiado con la motivación de recibirnos de enfermera, de recibirnos de licenciado, de radiólogo, de lo que ustedes, las profesiones que ustedes se imaginen. Entonces, no solamente tiene que ver con las profesiones, ¿sí? También aquí los pongo los oficios, porque como ayer les decía, en el Día de la Sanidad, el simbolismo primario está el médico y el enfermero, pero en realidad la sanidad está compuesta por un equipo interdisciplinario que sin los otros no seríamos equipo, no podríamos subsistir en el sistema de salud. Toda la gente, la administración, el personal de maestranza, el camillero, el técnico en hemoterapia, el técnico en laboratorio, el técnico radiólogo, el enfermero, la auxiliar de enfermero, todos sumamos a este gran equipo interdisciplinario. Entonces todos somos necesarios. Por eso les digo, no solamente tiene que ver con el profesional, sino también con oficios, ¿sí? Entonces, en realidad, al buscar nosotros trabajo ya nos estamos automotivando, ¿sí? Ahora ustedes me dicen, pero puede ser que yo tenga el trabajo antes de motivarme. Y siempre está la motivación primero. Es lo que me ha llevado a conseguir algo, ¿sí? Y después mantenerla la motivación. Eso es por ahí lo más difícil. ¿Por qué? Porque el objeto de deseo ha cambiado, ¿sí? O porque la necesidad ha virado. Nosotros, por ejemplo, si yo digo, yo necesito trabajar, por eso me motivo, por eso estudio, por eso llevo currículum, por eso me capacito constantemente, ¿sí? Entonces, mi necesidad es laboral, ¿sí? Pero cuando yo adquiero, la puedo satisfacer esa necesidad laboral, ¿sí? Me tengo que surge otras necesidades, motivo por el cual esa motivación es necesario tenerla constantemente. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar, porque cambia el objeto de deseo para mantener esa motivación. Entonces, ¿qué nos motiva a trabajar mejor? Y esto es también un poco por ahí como personal, ¿sí? Puntualmente en lo que es la salud, nos motiva a trabajar mejor esto que les decía anteriormente, el garantizar el derecho a la salud a todos y a todas, con equidad, con accesibilidad, en todos los niveles de atención. Eso es lo que me motiva a trabajar mejor, es brindar calidad, ¿sí? En el cuidado, por ejemplo, desde mi ser enfermero, que en el plano asistencial, ¿sí? Que sean cuidados seguros, que sean eficientes, eficaces y de alto grado de humanidad. Pero también nosotros en enfermería tiene otros roles, como por ejemplo, no solamente ligado al asistencialismo, también me motiva poder hacer investigaciones para visibilizar el trabajo que hacemos el día a día en nuestra institución. O me motiva a hacer docencia porque por ahí lo poquito que uno sabe, poderlo transmitir y tal vez de los 40, 45 minutos que hablamos, a algunos de ustedes algo les sirve y lo puede llevar a cabo en sus lugares de trabajo, pero sobre todo para mejorar el clima laboral. Puntualmente esto nos pasa es bueno trabajar mejor porque también el clima laboral es diferente. Entonces, yo tengo ganas de ir a trabajar. Muchas veces, ¿cuántos de nosotras y nosotros hemos querido quedarnos en la casa, ¿sí? Sin ganas de venir a trabajar? Entonces, si uno en ese momento se pone a ver qué variables ha hecho que no tenga ganas de venir a trabajar, se van a dar cuenta que si empiezan el análisis, puede ser que se relacione con un clima laboral, ¿sí? Que no es el mejor de todos. Entonces, eso produce un desgaste, un nivel de estrés que hace que uno se niegue en determinados días, pero que también esto tiene un impacto en nuestro trabajo. ¿Cómo nos podemos automotivar? Esto tiene que ver con podernos conocer a nosotros mismos, qué es lo que me automotiva a mí. ¿Sí? La verdad, a mí me automotiva ganar un poquito más económicamente porque quiero hacer una ampliación en mi casa. Estoy hablando desde un plano de una necesidad material, ¿sí? Pero también hay otros planos.
¿sí? Por ejemplo, yo quiero mejorar en el trabajo y me voy a automotivar para generar mayores cantidades de cursos, supongamos, porque quisiera que me den un reconocimiento social a lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero yo me automotivo primero para dar algo que a la vez voy a esperar que el medio externo me lo devuelva, que haya un feedback. Entonces, de esta manera mantengo esta automotivación. Pero sin embargo, esta automotivación va a ir virando, porque es lógico, porque tiene que ver con procesos humanos. Entonces, ¿cómo nos podemos automotivar? Primero esto, conocernos bien, saber qué es lo que quiero, por qué lo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, cómo hago para lograrlo, sobre todo, esto que quiero. En esto está la automotivación. Cuando me pregunte en cómo lo hago, entonces empiezo a analizar y uso y hago una toma de decisión en relación a esta variable elegida, ya me sirve de experiencia. Entonces la próxima vez ya voy a saber cuáles son mis fortalezas. ¿Y qué nos desmotiva? Bueno, aquí podemos decir también que hay desmotivantes universales. El hecho de que no nos reconozcan nuestro trabajo, tal vez el déficit, los sueldos magros que por ahí se llegan a tener, las malas condiciones laborales, el no sentirse perteneciente a una institución o a un sector, el que lo otro haga como que no estoy también es desmotivante, y el que constantemente se genere conflictos en los senos laborales. Esto nos desmotiva a todos y a todas por igual, ¿sí? Sumado a esto puede haber otras cuestiones, sí, seguro, seguramente que sí, pero es como los desmotivantes a nivel laboral, ¿sí? ¿Me tienen que motivar en el trabajo o me tengo que motivar en el trabajo? Y bueno, en realidad, las dos cosas. Me tienen que motivar creando, nos tienen que motivar creando espacios laborales saludables, que a la vez eso hace que mi automotivación se active y confluyan para la productividad institucional, organizacional, empresarial, hablando siempre desde lo colectivo. Pero sí debe haber una motivación externa, ¿sí?, dentro de nuestras instituciones para que podamos sentirnos pertenecientes a, ¿sí? Y esto a la vez, como les decía, impacta en mi automotivación. ¿Es importante estar motivado? Sí, es súper importante estar motivado. La motivación es lo que hace que día a día nos superemos. Es lo que busca que día a día cambiemos algunas cuestiones para mejorar. Es la que nos saca de zonas de confort, ¿sí? La zona de confort en general no nos deja crecer. Yo me quedo quietita, yo no digo nada, yo hago siempre lo mismo, que nadie me saque de mi zona de confort. Resulta que después viene un compañero que hace más, que ustedes empiezan a ver que llama más la atención, y ustedes dicen, no me gusta. Y en realidad la otra persona lo único que ha hecho es venir a generar una crisis dentro del seno laboral que ha hecho que yo me despierte y me mueva de mi zona de confort, ¿sí? Entonces lo tengo que tomar como un aliado o una aliada para que me pueda ayudar y salir adelante juntos, porque sinérgicamente es el único modo que conozco al menos, que valoro y que creo que es lo que nos conduce al éxito colectivo. Pero también es cierto que necesitamos para automotivarnos el éxito personal, individual. Es por eso que el gran líder tiene que conocer la necesidad individual de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto usarlo a favor de la institución. Y bueno, entonces para poder hablar ya más técnicamente y poderlo manejar desde un contexto más científico, tenemos que tener en claro algunas definiciones. Sobre todo esto que yo les decía, la motivación es la expresión que se siente y que vive cada una de las personas en cuanto a exigencias que pueden ser propias del organismo en cuanto a lo biológico, pero también lo psicológico, y designan sobre todo aquellos
factores internos de las personas, sí, de manera conjunta con los estímulos en determinadas situaciones. Y lo que hace que determine la dirección y la intensidad de la conducta de esa persona, ¿sí? No todos tenemos igual intensidad, ¿sí? ¿Podemos tener igual conducta? Sí, podemos tener parecida, pero no la misma intensidad en conducta, ¿sí? Por ende, algunos somos muy viscerales, ¿sí? Y otros no tanto. Y algunos somos muy persistentes y otros desisten en el camino. Pero esto tiene que ver con la capacidad de automotivarse. Y es por eso lo que les decía anteriormente. No nos pongamos objetivos a tan largo plazo. Pongámonos a corto, a mediano y a largo. Porque si uno piensa, supongamos, vamos a ver, bueno, cuando esté la vacuna, la vacuna contra el coronavirus, yo voy a hacer tanto. Bueno, malas noticias. Todavía no sabemos cuándo va a estar la vacuna. Todos son supuestos, no sabemos. Este virus ha traído y ha demostrado que hay una larvidad científica mundial, que no le podemos encontrar la vuelta, motivo por el cual ustedes van a ver que la definición de casos sospechosos se ha ido ampliando totalmente en base a la conducta clínica que van teniendo las personas infectadas, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí?, que uno se plantee qué vamos a hacer ahora, hoy, mañana, pasado, en esta situación de pandemia, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo como líder o como jefa de un sector en donde se están infectando mis compañeros? ¿Qué estrategias voy a tomar? ¿Cómo voy a acompañar a esos compañeros y compañeras a transitar este periodo en donde no van a venir a trabajar? Y ustedes saben muy bien que enfermería no trabaja solamente en un solo lado, y muchos de ustedes, sin ser enfermeros, no trabajan en un solo lado, sino que tenemos multiplicidad de empleos para poder subsanar el impacto económico que está teniendo esta crisis y que en realidad siempre ha sido una realidad tangente en la enfermería, que tengamos multiplicidad de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a plantearnos objetivos que sean a corto plazo para que no queden, ¿sí?, en el camino muchos de nuestros compañeros institucionales. Es muy importante también en tener en cuenta qué es el motivo, ¿sí? Y es todo factores internos, que esto podemos decir que son iguales a lo que es la energía, el potencial energético de cada uno, que hace que haya un comienzo, ¿sí?, energético, lo dirijamos y lo sostengamos en un tiempo determinado y que se puede visibilizar a través de la conducta del individuo. También el motivo puede ser un factor externo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ese factor externo nosotros no lo vamos a poder dirigir y sostenerlo constantemente, ¿sí? Ese factor externo es lo que yo les decía anteriormente. No podemos buscar la perfección o creer que tenemos el control total de una situación, sobre todo porque tienen que ver con variables externas, ¿sí? Y la necesidad es esta, que lo que nos indica la falta o un déficit de un determinado objeto, una acción, es como, es un deseo también, es decir, la necesidad, hay un deseo para suplir esta necesidad que se puede visibilizar a través de la acción y la conducta para satisfacer esta necesidad. Entonces, esto a mí me produce una tensión interna, pero esta misma tensión interna es la que a mí me va a movilizar, me va a motivar para poder satisfacer una necesidad determinada. Y la reacción consumatoria es la acción propiamente dicha, que tiende a satisfacer esa necesidad. El objetivo es el resultado previsto, ¿sí?, y entendido a través de una acción que supone el conocimiento de esto, ¿sí? Y el incentivo es el objetivo externo, que nos va a mover a una determinada conducta motivadora, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la naturaleza de la motivación, lo tenemos que ver como la motivación como energía, que es un poquito lo que yo venía hablando, pero también la motivación como dirección. Y esta motivación como dirección es la que también hablamos sobre todo en el plano laboral. La motivación como energía es un factor que va cíclicamente cambiando, por eso uno dice es un factor dinámico interno de la conducta.
constantemente lo vamos a ir modificando en base a la experiencia individual, en base al contexto, en base a la necesidad, en base al objetivo si se ha cumplido o no, o en base a si la necesidad se ha satisfecho o no. Pero miren cómo es esto de ser dinámico. Yo puedo satisfacer una necesidad, pero inmediatamente surge otra necesidad, ¿sí? Entonces hace que constantemente se dé este factor dinámico. El sujeto motivado siempre inicia una conducta instrumental a través de la acción que con esto busca que se dé la satisfacción. Esta conducta instrumental es variada y que va a tener también en cuenta con la experiencia de la persona. Es necesario que uno también pueda hacer un análisis, ¿sí? Y a través de ese análisis va a hacer una toma de decisión y va a seleccionar cuáles son las posibles conductas que tenemos que tener en cuenta, que sean efectivas, que sean eficientes, estratégicas, para poder alcanzar un fin, un objetivo, pero para poder suplir esa necesidad también que se ha instaurado. Y esta conducta que uno elige entre varias es la que después me va a servir a mí para futuras tomas de decisiones. Miren que no siempre va a ser igual, porque el contexto también va a cambiar. Y mantener la actividad hasta que, que su motivo haya sido satisfecho. ¿Sí? La motivación va a estar persistente hasta que ese objetivo, esa meta o esa necesidad sea cumplida. ¿Sí? Una vez que esto se cumpla, ¿sí? Tiende a desaparecer esa motivación, pero rápidamente el ser humano ya se está enfocando en otro. Entonces, si tenemos que tener en cuenta la división de los modelos teóricos, sobre todo de hecho hincapié en el modelo fisiológico, y después vamos a ver en el de la acción, todos los motivos son a corto plazo. Siempre son cortitos y tienen que ser cíclicos. Y así nos mantenemos atentos y los resultados se pueden ver de manera casi inmediata, no inmediata, mediata. El organismo tiende siempre a conservarse y a buscar un equilibrio. Esta es la ley de homeostasis que todos conocemos. Por ende, primero sí va a generar un determinado grado de estrés, ¿sí? Después va a buscar establecerlo y después lo va a pensar y va a buscar soluciones y donde va a retornar el equilibrio, ¿sí? Para que cada motivo se da una adaptación cíclica, tienen que estar compuestos por diferentes pasos. Primero va a dar esto que yo les decía, una creciente malestar fisiológico, que es lo que nosotros denominamos estrés, ¿sí? Y que me lleva a mí a una tensión psicológica, ¿sí? No solamente orgánica. O sea, hay un impacto a nivel psicológico que posiblemente después se traduzca en cuanto a lo biológico, inapetencias, por ejemplo, otros comemos más, también podemos tener aumento en el peristaltismo, aumento en la frecuencia cardíaca, sudoraciones profusas, ¿sí? Taquipnea, bueno, propio de este grado de estrés. Después estaba la fase que es mucho más rápida, en donde ya se empieza a buscar la satisfacción de una necesidad determinada, y es donde este estadio físico-químico tiende a equilibrarse, ¿sí? Y buscar la homeostasis para poder continuar. Esto lo que va a hacer es reducir también la tensión psicológica, ¿sí? Porque ya siente que esta necesidad que apareció en un momento, ¿sí? Está siendo suplida. Entonces, si tenemos que ver, hacer un ejemplo de eso, tenemos que ver que surge una necesidad, esta necesidad a mí me va a generar tensión. Esta tensión me va a llevar a repensar y analizar esta situación, ¿sí? Y el impulso, que en realidad va a ser la motivación, ¿sí? A través del deseo de querer suplir esta necesidad, va a generar, satisfacer esta necesidad, perdón, va a generar conductas en mí que va a hacer que me lleve a una meta determinada, que tiene que ver con la resolución o la satisfacción de una necesidad. Por ende, cuando hago estos pasos, hago en mí una reducción de la tensión, y que estos tienen que ver con la satisfacción de la necesidad propiamente dicha.
cuando hablamos de deseo tenemos que tener en cuenta que aquí el impulso, el deseo está relacionado mucho con factores inherentes a la persona, pero también al contexto social a donde la persona se encuentra, ¿sí? Pero lo que busca siempre es satisfacer una necesidad. Por eso es muy importante que cuando hablemos de motivación, hablemos de necesidad, hablemos de motivos, hablemos de objetivos, ¿sí? Hablemos de deseo, ¿sí? Y el modelo no fisiológico, sobre todo, por ejemplo, que tiene que ver por ejemplo, con la curiosidad de conocer algo, de conocerme a mí mismo, ¿sí? De darle un sentido a la vida. Cuando nos ponemos creo que esta pandemia también nos ha hecho esto, de tener mucho tiempo de repensarnos, o qué pensábamos, siempre digo yo, qué pensábamos en enero, a lo que íbamos a estar haciendo a esta altura. Y seguramente, en mi caso, ya había comprado las cosas para el colegio de mi hija, que nunca se ha puesto ni las zapatillas ni los zapatos, la chomba, yo estaba pensando en otras cosas, que si ustedes ahora me preguntan qué pienso, y ahora lo único que pienso es que no quiero que se enferme mi familia, mi mamá que es grande, bueno, gente que ha llegado, que yo tengo mucha estima, que tienen muchos factores de riesgo, mis compañeros que no se infecten, aunque yo sé, si yo digo no quiero, es muy difícil, sé que tenemos que estar preparados y saber que nuestros compañeros se pueden infectar al igual que nosotros. O sea, ha virado tanto mi elemento motivacional, que incluso, por ejemplo, este año mi hija terminaba la primaria, estaba motivado con eso, con el viaje, capaz que yo más que ella, porque tenía ganas que ella lo vivencie. Y sin embargo eso no ha sido factible. Ahora mi motivación es otra. Mi motivación es acompañar a los compañeros, a las compañeras del hospital, seguir con esto que veníamos haciendo las capacitaciones virtuales, pero sostenerla y a través de esto dejar algo para que a ustedes están del otro lado puedan servir para poder seguir adelante también. Muchas veces no se logra satisfacer de manera total, dice que nunca existe una satisfacción total, pero sí una parcial que hace que disminuya la tensión y también que me pueda redireccionar hacia el logro de la meta total, o no, ¿sí? Siempre estos motivos tienden a ser desarrollados de maneras individuales y el que lo supera y lo supera eso es el propio individuo. Entonces, si voy a hablar, esto es siempre teniendo en cuenta como la motivación como energía, ¿sí? Ahora la motivación como dirección es lo que nosotros es necesario que la establezcamos dentro del seno laboral, porque aquí es donde la motivación vira hacia un objetivo, hacia una visión, hacia una misión institucional, que nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud tenemos que estar con total coherencia, congruencia, para que podamos alcanzar. El motivo no se limita a dar solamente energía para cumplir alguna determinado tipo de accionar, sino es necesario que se redireccione a través de la organización, ¿sí?, hacia el logro de un objetivo propuesto, ¿sí? Entonces, esta es hay energía, sí, pero es una energía totalmente dirigida, ¿sí?, hacia la determinación y el alcance de aspectos que tienen que ver con el mundo externo a nosotros mismos, ¿sí? Pero que sin embargo requieren de una cuota energética interna nuestra, ¿sí?, para poder estar en congruencia con lo externo. Entonces, la naturaleza dinámica de lo que es la motivación, en cuanto a la motivación como dirección, tenemos que saber que se direccionan hacia metas, pero estas metas también pueden modificar constantemente. ¿En base a qué? Primero, a la condición misma del ser humano dentro del seno institucional, dentro de las necesidades del contexto social que salga, dentro de las realidades institucionales que vayan surgiendo en el día a día, que tienen que ver con esto, con el medio ambiente, ¿sí? Las interacciones que tengamos nosotros con otras personas y las propias experiencias. Es el momento de crisis que nos tenemos que reunir con gente que tenga pensamientos proactivos, ¿sí?, que sean estrategas, que sean positivos, y que vean que de esta situación
tenemos que salir, que vamos a salir, pero que no solamente sea algo literal, sino que es a través de las acciones. Si no, no sirve, si no estamos realmente creando mayores necesidades. Entonces, a medida que se va alcanzando determinados objetivos y metas y se van satisfaciendo las necesidades, siempre van a surgir otras, porque esto es parte de la vida institucional. La vida institucional o la vida de nuestros senos laborales la damos nosotros también, ¿sí? Entonces, esa dinámica no solamente está establecida por escrito y que sea tan rígida, no, sino que cada uno de los individuos que formamos parte de una organización, también vamos virando y también vamos generando nuevas necesidades dentro de la institución. Entonces, hay algunas razones por lo que la actividad humana impulsada por diferentes necesidades, metas, objetivos que surjan, no cesa nunca, nunca, nunca absolutamente. Es algo que constantemente se da. Y sobre todo, por lo que yo les decía anteriormente, las necesidades no se satisfacen al 100%, siempre son parciales, motivo por el cual siempre nos queda algo en el tintero. Entonces, surgen nuevas necesidades a medida que se van satisfaciendo las otras y que estas nuevas necesidades tienen relación al mundo externo a donde estamos. El éxito y el fracaso siempre influyen en las metas futuras, porque si siempre todo nos sale de 10, entonces a veces también esto juega en contra con la motivación, pero porque siempre creemos que estamos haciendo todo bien. Y en este creer ficticio de que estamos haciendo absolutamente todo bien, viene el descreimiento y viene esta visión que por ahí uno les dice en túnel, que yo es lo que yo veo, pero no es la realidad en donde estoy. Entonces, los constantes fracasos también pueden ser un factor de riesgo para que decaiga la motivación, ¿sí? Eso cuando nosotros no podemos mirarlo como elemento constructivo, ¿sí? Entonces, a ver, si hemos fracasado, vamos a ver cómo hemos actuado. ¿Cuáles son las posibles fallas en la toma de análisis? Primero en el análisis, tal vez hemos sido poco críticos de nuestras realidades. Si la estrategia tal vez ha sido poco compartida, ¿sí? o pensada unilateralmente, entonces obviamente que esto no va a tener buen impacto. Entonces, si estos fracasos, ver qué podemos sacar para seguir construyendo, ¿sí? Y el fracaso y el error, tomarlo como experiencia de mejora institucional e incluso de nuestras vidas, ¿sí? Individuales. Lo llevan al plano que ustedes se imaginan, al plano familiar, al plano con los amigos, al plano lo que ustedes quieran, y esto nos sirve de análisis también. Entonces, si tenemos que hablar de motivación en el trabajo, es esa fuerza que nos impulsa hacia objetivos en comunes, que es un elemento fundamental, sobre todo en cualquier ambiente laboral a donde estén insertos todo lo que tiene que ver con las actividades humanas propiamente dichas, donde esté el factor humano. Es indispensable que exista la motivación cuando estamos trabajando con factores humanos. Pero en el trabajo donde se manifiesta, donde se debería manifestar con mayor intensidad. La motivación es para la vida diaria, pero donde se tiene que demostrar con mayor énfasis y trabajarla constantemente es dentro del trabajo. Entonces, si yo tengo que clasificarla, y esto solamente se lo voy a nombrar, en las teorías sobre motivación en lo que es el ámbito laboral, tenemos que hablar, sobre todo con aquellas teorías que se relacionan con el valor económico que le da a las personas, ahí dice del hombre, pero bueno, la bibliografía lo toma directamente, pero en realidad de los hombres y mujeres que estemos dentro del seno laboral. Entonces, nosotros, nuestra motivación, sobre todo la relacionamos a través de lo que es el valor económico, ¿sí? ¿Nos importa lo demás? Sí, pero en este momento de crisis económica, tal vez el aventón
el aventón primario es un poquito, ¿sí? El valor económico que le ponemos a nuestro trabajo. Y después están las teorías de la motivación social, tienen que ver con el reconocimiento que también ya se los había nombrado anteriormente, que nos reconozcan a nuestros méritos, que reconozcan nuestra trayectoria, que valoremos mucho lo que el otro hace, que nos valoren lo que hacemos, que nos digan lo que estamos haciendo, de manera tal que podamos seguir automotivados. Y la teoría de la evolución cognitiva, que esto tiene que ver sobre todo a estas evoluciones que se relacionan más con el aprendizaje teórico-científico, pero sobre todo el ensamble de la adquisición de este crecimiento, de este conocimiento aplicado al día a día, ¿sí? Y que trae aparejado la evolución cognitiva de cada uno de las personas, y es lo que están haciendo ustedes ahora. Por ejemplo, están adquiriendo algunos conceptos, tal vez lo conozcan de antes, tal vez ahora le dan un significado, pero cuando ustedes lo aplican es cuando van a producir esa evolución cognitiva de lo teórico, lo van a llevar a lo práctico. Entonces hay que hablar de un ciclo motivacional que tiene que ver el reconocimiento de la conciencia de una necesidad, que también es necesario transformar una determinada necesidad o realidad con un deseo específico de superación institucional, ¿sí? Y también este ciclo motivacional también se lo aplica a lo personal, ¿sí? Identificar siempre el incentivo que va a satisfacer estas necesidades, el deseo que hace que lo satisfaga. Es necesario hacer la selección estratégica del curso de acción que vamos a tener para poder lograr ese incentivo, para poder llegar a cubrir esa necesidad. El inicio y el mantenimiento de la conducta motivadora orientada siempre a alcanzar ese incentivo motivador, ¿sí? Y la consecución de ese incentivo deseado, para que todos ellos puedan contribuir a la satisfacción de una necesidad determinada. Y este ciclo se va girando constantemente, porque sobre todo, ¿sí? Ahí el punto 1, que es la conciencia de la necesidad, esa necesidad va a ir virando. Ese objetivo también puede ir modificando, esa meta también puede ir modificándose. Entonces, el ciclo de los otros ítems, ¿sí? Se van a ir dando de igual manera, pero el punto 1 es lo que va a ir modificando y es lo que le da el aspecto dinámico. Y las dimensiones de la motivación primero son la intensidad, que tiene que ver que cuánto me esfuerzo para que se dé esa satisfacción de esa necesidad, ¿sí? Ese cumplimiento de meta o ese objetivo. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo la sostengo durante un periodo determinado? ¿Y qué tan intenso soy para el logro de esa meta, ¿sí? Bueno, y la dirección es fundamental, porque va a ser lo que va a direccionar nuestro esfuerzo. Porque supongamos que si ustedes reman, ¿sí? Para llegar a la orilla, pero no saben para dónde están remando, si están remando para la orilla o para el medio del río, entonces sin dirección no sirve la acción. La acción y el esfuerzo solamente sirven si tenemos claro hacia dónde vamos, si no, no sirve, ¿sí? Y la continuidad, la persistencia y mantenernos motivados para... Y ahora miren que lamentablemente no vamos a tener, no sé si lamentablemente, pero esta situación también viene a sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? O a veces no lo peor, pero en este caso vamos a buscar lo mejor de nosotros para que esta persistencia en el logro de algunos objetivos institucionales y personales, por ejemplo, muchos de ustedes posiblemente estén estudiando, no tienen que abandonar esta situación, es una crisis también, como les decía, educativa, pero ustedes tienen que mantenerse en su esfuerzo, en su dirección de alcanzar
la meta estudiantil que se hayan propuesto, por ejemplo, los que están haciendo profesionalización en enfermería, y la continuidad en su esfuerzo a largo tiempo, porque es así como ustedes van a poder ver, y yo y todo el mundo puede ver los resultados. El modelo basado en los incentivos habla del refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Entonces uno piensa, ¿cómo motivar? Tengo que tener en cuenta. El refuerzo positivo es esto de lo que les decía, el reconocimiento a lo que hace el otro. Es el decirle, qué bien Nati, hoy has conectado de 10 toda la videoconferencia, gracias porque siempre estás atenta. A Karina que ha venido, me ha apoyado. Entonces yo reconozco a mis compañeras, ¿sí?, que el esfuerzo para que esto se dé, porque sin ellas yo no podría hacer lo que hago. Todas aquí somos importantes y todos. Entonces, esto es meritorio y hay que reconocerlo, no porque yo quiera quedar bien para que sigan haciéndome las cosas que yo necesito no, es porque lo que se merecen es el sentido, ¿sí?, que ellas van a lograr de pertenencia en el equipo cuando se los reconozca. También, bueno, hay otros tipos de reforzamiento, como el económico, ¿sí?, los ascensos laborales, otro tipo también de reconocimiento, ¿sí?, la entrega de un reconocimiento o tal vez la participación de algún tipo de discursos o eventos a donde se pueda visibilizar lo que el otro hace. Y también el reforzamiento negativo, que las teorías lo sostienen, y si lo sostienen la teoría es porque lo llevan a cabo, y es mucho del ambiente empresarial, y también es cuando hay algo que no está en carril, ¿sí?, cuando nos descarrilamos, es necesario también que nos hagan un llamadito de atención, ¿sí? Cuando estamos viendo que hay situaciones que impactan de manera negativa en el equipo, es necesario hacer un correctivo, ¿sí? A pesar que a mí mucho esta palabra negativa no me gusta, pero son reforzamientos que son necesarios, y por eso le dice, se lo sostiene desde la bibliografía, que a veces es necesario, ¿sí?, hacer un llamado de atención en privado, por ejemplo. Nunca corregir en público, siempre en privado. No que sea algo subjetivo lo que yo al otro le voy a decir, sino que sea objetivo. Para eso es necesario escribirlo, porque también es darle oportunidad al otro de cambiar, de modificar una conducta que tal vez no la percibía por el día a día, por el estrés, por el grado de aceleración que estamos trabajando, con la inmediatez que el ser humano quiere todo ya. Entonces, darle esa oportunidad de corregirlo en privado, hacerlo ver de manera objetiva cuál ha sido lo que ha pasado. Bueno, dentro de algunas empresas privadas vienen lo que se ameritan notas de descargo, llamados de atención, también apercibimientos de haberes, también vienen otros tipos de sanciones, ¿sí? Eso tiene que ver con el reforzamiento negativo. Siempre se tiene que tratar cuando van a trabajar con reforzamiento negativo, van a tener que buscar todas las pautas que hagan objetivo ese llamado de atención, ¿sí? Y sobre todo que moralmente el otro a mí no me pueda decir algo contrario, ¿sí? O sea, porque nosotros como líderes tenemos que ser éticos y morales en el sentido, yo le reclamo al otro, ¿sí?, pero yo también tengo que ver que eso que reclamo yo no lo haga, ¿sí? Si no, le quitamos validez a este punto. Hay que ser muy cuidadosos con este reforzamiento negativo porque seguramente va a traer cola, ¿sí? Entonces, eso va a ser bulla. Pero sin embargo, cuando ustedes lo hacen en el contexto organizacional formal, como corresponde, no tendrían por qué. Pero siempre den oportunidad de modificación primaria a través de una corrección en privado, ¿sí?, en donde ustedes dejen sentado en un libro ese encuentro y cuáles son lo que se ha hablado y que ustedes firmen y el otro también. Bien, entonces para concluir podemos decir que tenemos que ser buenos estrategas tomando con bastante frecuencia la temperatura laboral que existe, ¿sí?, con nuestros colegas, con nuestros colaboradores, con nuestros directivos. Esto nos permite saber dónde estamos parados, porque no podemos negar
que existen situaciones en donde el ámbito laboral está muy caliente. Y en estos momentos no son momentos de hacer reforzamientos negativos, por ejemplo. Por eso es muy importante que lo puedan medir. Entonces, al contrario, van a tener que ver de la situación problemática qué pueden construir, ¿sí?, para trabajar desde esa situación. ¿Cuál es el clima laboral que se respira? Para eso hay que caminar las instituciones, hay que hablar, qué piensa uno, qué piensa el otro. Y también esto es necesario que cuando uno escuche, no se preguntas cerradas, ¿sí? Porque si yo le digo, a ver Rita, ¿cómo te sientes hoy vos con Natalia? Si me dicen, bueno, no, hoy día Natalia ha venido tarde, va a tener que estar... Entonces la Rita va a hacer como un despliegue de todo lo que ella en ese día siente. Entonces, sean puntuales cuando uno quiere medir la temperatura, usen preguntas cerradas, si quieren que se haga un autoanálisis, pero van a tener que necesitar más tiempo, ¿sí?, para poder escuchar. Porque no le hagan preguntas y después le cortan, si no lo van a escuchar, porque eso hace que el otro sienta que no nos interesa, ¿sí? Bueno, los niveles más altos deben ser el ejemplo, un poquito lo que le decíamos, la motivación y la profesionalidad y el comportamiento ético de los que están arriba jerárquicamente son los que replican abajo. Y eso es fundamental. Y eso ya está establecido, estudiado y visto. Entonces, si queremos, los que estamos en lugares de conducción, motivar al otro, a los otros y a las otras, tenemos que tener en cuenta este punto sobre todo. También tenemos que tener en cuenta que cada persona es única y el líder debe conocer puntualmente la individualidad, ¿sí?, y crear un ambiente que sea propicio en donde pueda desplegar el otro, ¿sí?, su motivación interna, para que pueda impactar en la motivación colectiva y en el trabajo, en los logros del trabajo colectivo. Con una adecuada motivación y como consecuencia de un buen clima laboral, siempre se va a poder aumentar la productividad en todo el ámbito de trabajo. El reto de motivar a los trabajadores y a las trabajadoras para que obtengan los resultados deseados con eficacia, con calidad, con innovación, con ética, con responsabilidad y sobre todo así poder producir la satisfacción personal, colectiva, pero sobre todo generar compromiso y conciencia laboral. Saber por qué cada uno y cada una de nosotros estamos en esta institución o en las instituciones en que ustedes estén para poder generar cambios. Entonces, ¿qué les puedo sugerir? No sé mucho, pero bueno, algo que les puedo sugerir es, primero, siempre apoyarse mucho en la autoridad moral, ¿sí? Mucho, sobre todo en esto, porque recuerden que siempre nos están mirando, y así como nos miran a nosotros los miramos a los demás. Entonces la autoridad moral habla por sí sola. Procurar siempre que las personas que trabajan con nosotros dispongan de todos los recursos que ellos necesitan, ¿sí? Si siempre les está faltando algo, va a estar desmotivado, y sobre todo porque les estamos diciendo, nosotros queremos que usen tal cosa, y resulta que si no las tienen, no las pueden usar, y yo no puedo motivar algo que no les estoy dando. Entonces ellos pierden y desgastan su energía en la búsqueda de esos recursos que requieran para poder entregar una óptima calidad de servicio. Hay que dirigir con inteligencia emocional, y esto sí es el tema del primer encuentro. Hay que ser inteligentes emocionalmente para poder redireccionar las energías cuando sean necesarias, reconocernos nuestros errores y poder construir de manera colectiva. Obviamente que el salario, cuando es adecuado en función al esfuerzo, también es una variable motivacional que no la puedo dejar de decir, ¿sí? Porque es necesario, porque si hablamos de crisis, hablamos de todo lo que esta pandemia ha venido a hacernos, que si bien ya veníamos en una crisis económica, esto tal vez la ha marcado mucho más. Hay mucha gente, muchas familias nuestras en situación de desempleo, que también eso
Así que no puedo dejar de nombrar este aspecto, ¿sí? Más allá de todo, tenemos que ser honestos y realistas, y este es un punto a trabajar, ¿sí? Y generar una visión colectiva que sea la más oportuna, pero sobre todo que sea pensada, que sea planificada, que sea estratégica. No solamente para lograr los objetivos institucionales, ¿sí? Sino también para poder lograr suplir las necesidades que nosotros como desde nuestra individualidad tenemos, porque no podemos tampoco negar eso. Solamente de esta manera, ¿sí? Y sumado a lo que anteriormente le he dicho, que seamos claros en las metas, en la visión, en la misión, hay que saber virar si es necesario, si tenemos, les digo, siempre no solamente tenemos que tener un plan A como buenos estrategas, tenemos que tener plan B, plan C y todos los planes que puedan servirnos en este contexto de pandemia, reconocer logros, ofrecer oportunidades y sobre todo que cada una de las personas todos podemos florecer en los lugares de trabajo a donde me siento capaz de cumplir con las acciones propuestas para ese sector, ¿sí? Así que si yo soy, por ejemplo, a ver, por decirle, bueno, les digo un dicho directamente, no le podemos pedir peras al olmo, y eso nos pasa a todos. Si a mí ahora me toman para que yo sea la cocinera de aquí del hospital y no tengo conocimiento de la cocina, los puedo aprender seguro, como todos los seres humanos, pero no va a ser la mejor comida, eso también le puedo asegurar. Entonces, y así no pueda el otro, la persona que está cocinando no puede ir a hacer enfermería, porque también, entonces, es necesario que cada uno estemos a donde sepamos, tenemos que estar con nuestra formación específica y dando todo desde esta formación y desde este lugar. Todos somos y todas somos necesarios para construir las realidades institucionales y sobre todo para poder salir adelante motivados en tiempos de crisis. Así que no es tu aptitud, no es nuestra aptitud, sino nuestra actitud la que va a determinar nuestra actitud. Así que bueno, simplemente gracias por estar, por su tiempo, y vamos a mantenernos motivados para poder salir adelante. Todos los días, esto es el día a día, y cada día hay una novedad, y vamos a pensar que ojalá que esas novedades cada vez sean más cercanas a una vacuna, pero también vamos a generar estrategias para mantenernos motivados. Así que si tienen alguna pregunta me la hacen, y yo estoy aquí esperándolas, y si no, solamente quiero recordarles que nos queda un encuentro más, posiblemente después ya empecemos con otro ciclo de conferencias, también relacionada a todo lo que es la parte ya más puntual de enfermería. Así que, bueno, les mando un abrazo, si no tienen preguntas, inmenso, y a mantenernos motivados en la vida diaria para poder salir de esto. Así que, bueno, un abrazo inmenso. Chao, gracias.